No es ni una anécdota, ni mucho menos un problema coyuntural. La crisis del agua es global, pero se intensifica mucho más en México porque vivimos en un territorio con muchas zonas áridas. La falta de agua fue catalogada desde el año 2000 como uno de los mayores desafíos de seguridad nacional. Pero ahí está, como desafío de seguridad nacional, sin atenderlo como tal. Hay muchas razones para la escasez de agua que vivimos en estos días en el área metropolitana de la Ciudad de México, en Monterrey y en muchas otras ciudades. Pero el problema de fondo es que no estamos invirtiendo en infraestructura hidráulica, no lo estamos haciendo con vista al futuro, ni en la redistribución del agua, ni en su tratamiento y recuperación. La infraestructura actual es obsoleta y, por ejemplo, en la Ciudad de México se pierde por esa infraestructura obsoleta más del 30% del agua potable que llega a la capital, mientras que sistemas como el Cutzamala ya han quedado superados, han quedado rebasados, porque tampoco hay agua suficiente en sus fuentes. Desde que entró en operaciones hace 30 años, no se observaban estas imágenes. Son las presas del sistema Cutzamala, o lo que queda de ellas. Su nivel es tan bajo que estos instrumentos para medir el nivel del agua están completamente secos. La presa Villa Victoria es solo un ejemplo. La marca del descenso de agua en la cortina es evidente. Resulta que las 10 presas del sistema Cutzamala están muy por debajo de su almacenamiento histórico. De acuerdo con el organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, hasta el 15 de enero el nivel de llenado conjunto en las presas se redujo al 40.7% de su capacidad ordinaria. Pasó de 320 millones de metros cúbicos a 318.1. Sí, se ve que bastante ya se bajó. Sí, ya se bajó mucho, ahí se ve el nivel a donde llegaba ya. Se bajó como unos 2 metros, yo creo, o más. ¿Cómo lo ha notado? Sí, por las marcas de allá de la compuerta. Las autoridades aseguran que los bajos niveles se deben a la intensa sequía. Sin embargo, especialistas del Instituto Politécnico Nacional establecen que la crisis se acentúa por el insuficiente mantenimiento que reciben las presas de almacenamiento y derivadoras, túneles, canales y plantas de bombeo. Todo esto redunda en riesgos y deficiencias operativas. Estamos hablando de casi un 50% del agua del total que se envía, se pierde el 50% por fugas, mala infraestructura. Dentro de ellos está el sistema Cutzamala, que le hace falta mantenimiento, hay mucha fuga de agua también. De acuerdo con un análisis de costos de inversión que Conagua emitió, cada día se pierden 181 millones de litros de agua, que perjudica a 1.8 millones de personas que no reciben el recurso natural. Estudios señalan que el Cutzamala no cuenta con reserva de materiales, hay fallas en la capacidad de almacenamiento y asolve acumulado en los embalses. Tiene 74 años la presa. Ya se ensolvó como 4 o 5 metros de lodo. No es muy profunda la presa, tiene 20 metros. Entonces, a su altura máxima, llena la presa, ha de tener como unos 12 metros. Aunado a la falta de mantenimiento, expertos comparten que la deforestación alrededor de las presas también ahuyenta las lluvias que llenaban los embalses. El impacto está siendo muy intenso sobre esta zona en los últimos años. Esto implica que concentración de humedad ya no existe. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada persona requiere 100 litros de agua al día para satisfacer sus necesidades de consumo e higiene. Sin embargo, se estima que cada segundo, 21 vecinos de la Ciudad y Estado de México dejan de recibir el agua por las fallas del sistema Cutzamala. Para ADN 40, Edgar Andrade en las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. Decíamos, en el año 2000, desde el inicio del gobierno de Fox, está considerado el tema del agua uno de los principales temas de seguridad nacional. Hablamos de seguridad en muchas cosas, pero no hablamos del abasto de agua como un tema fundamental para nuestro país. No hay plantas de reciclaje, no hay plantas de recuperación de agua, no hay una infraestructura adecuada, no hay acueductos que puedan redistribuir el agua, porque, por ejemplo, tenemos en toda la zona sur del país mucha agua que termina en el Golfo de México. ¿Por qué? Entre muchas razones, porque las leyes cohíben, limitan y en ocasiones prohíben la inversión privada en el agua. Se necesitan millones
millones de dólares para invertir en la infraestructura hidráulica del país, que por supuesto no va a venir de los gobiernos, como no ha venido desde hace muchos años, desde que se hicieron las presas de la cuenca del Grijalba y el sistema Cutzamala. Desde entonces son contadas las obras de infraestructura de futuro que hemos tenido desde los gobiernos. Se necesita inversión privada. Sin liberar esa inversión privada no vamos a solucionar este problema. Bueno, y es que la crisis del agua es terrible. ¿Por qué? Porque podemos vivir sin prácticamente nada. Simplemente no se puede vivir sin agua y sin comida, y ahí está el problema. Y otra crisis es la que se está sufriendo en una de las dos más grandes empresas aeronáuticas del mundo, Boeing, luego del accidente en el que se desprendió uno de los paneles de un 737 MAX nuevo en pleno vuelo. Muchos de esos aviones están en tierra mientras se revisan, al tiempo que se han cancelado, por supuesto, los pedidos a futuro de nuevos aviones Boeing, y aumentan los de su competidor, la empresa Airbus. Es el Boeing 737 MAX. De nuevo, emprendió el vuelo a través de Alaska Airlines. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, la FAA, aprobó un proceso exhaustivo de inspección y mantenimiento para ese modelo de aviones. El primer avión salió desde Seattle y aterrizó en San Diego. En total, esta aerolínea cuenta con una flota de 65 aviones Boeing 737 MAX. Y el pasado 5 de enero, cuando se desprendió una parte del fuselaje, a la aerolínea le costó $150 millones dejarlos en tierra. Y es que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos dijo que Boeing podría seguir produciendo los 737 MAX al ritmo mensual actual, pero no podrá aumentarlo. Esto podría retrasar algunas entregas de nuevos aviones a las aerolíneas y perjudicar a los proveedores, ya de por sí afectados por una crisis anterior como la pandemia por COVID-19. Ese efecto dominó comenzó a manifestarse el pasado jueves, cuando Southwest Airlines, un fiel cliente de Boeing, modificó sus planes de flota para 2024 y dijo que espera recibir menos entregas del 737 MAX, mientras que Aeroméxico anunció que reincorporará este modelo a sus vuelos, pero informó que la Administración Federal de Aviación permitió vuelos con estos modelos en cuanto concluyan sus inspecciones. Aeroméxico también indicó que los problemas con el Boeing afectaron a más de 19,000 usuarios por la cancelación de 131 vuelos luego del accidente en Estados Unidos. Los analistas han expresado su preocupación por la posibilidad de que exista un escrutinio adicional de las fábricas de Boeing tras el incidente, lo cual podría afectar el aumento de producción de otro modelo, el MAX 8, más pequeño y más vendido. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, y una de las decisiones más absurdas que se ha tomado desde el gobierno de Ron DeSantis, el gobernador del estado de Florida, es la prohibición como lectura escolar y retiro de bibliotecas de todo tipo de libros, algunos de ellos clásicos, argumentando que son violentos o que tienen contenido sexual. En las últimas listas, imagínese usted quiénes están censurados. Ahí aparece Elena Poniatowska con su libro Tinísima, Gabriel García Márquez con El amor en los tiempos del cólera y Crónica de una muerte anunciada. De lo absurdo de estas censuras van a hablar precisamente el día de hoy el maestro Raúl Quintanilla y Jorge Fernández. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona.
Bueno, las censuras nunca han sido la solución para nada, pero hay censuras además absolutamente irracionales. Esto que está haciendo el gobierno de Florida con Ron DeSantis, de quitar de las escuelas libros que consideran que hacen apología del sexo, de la violencia, llega a niveles de locura. ¿Por qué? Porque llega a los clásicos, como decíamos, llega a libros como Tinísima de Elena Poniatowska, que vaya, que no sé dónde le vieron la apología del sexo, de la violencia, el amor en tiempos de cólera, a García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Es maestro Raúl Quintanilla, muy buenas noches. ¿Cómo le va, mi querido maestro? Tendrían que prohibir la Biblia. Más violencia y más sexo de lo que hay en la Biblia es difícil encontrar en otro libro. Porque todo empieza de uno y todos son incestos y todo es una reproducción extraña. Pero con relación a DeSantis, siempre he dicho que el problema no es la gente de arriba, sino los segundos, los que se encargan de elaborar y de llevar, los que se llaman las autoridades, pues. Esas autoridades, con el fin de no sé confirmar, tienen una ansiedad de desempeño. Cualquier cosa que escuchan, inmediatamente ejecutan. Muy bien. Esto que hacen en Florida, es interesante que todo responda a literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana, el gran porcentaje salido de este famoso boom latinoamericano. Y este famoso boom latinoamericano, donde están García Márquez, Vargas Llosa, el gran Cortázar, está Alejo Carpentier, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, todas estas personas eran personajes reconocidos en un enamoramiento de la izquierda, maestro, porque era realmente el surgimiento surgieron de la izquierda. Exactamente, había una infatuación con la izquierda. Mire, maestro, Julio Cortázar donó los derechos de su último relato, hecho novela, que se llamaba Autonautas de la Cosmopista. Autonautas de la Cosmopista se llamaba. Es un relato que hace a cuatro manos con su última esposa, la señora Dunlop. Bueno, ellos donan las regalías al gobierno de Nicaragua, a los sandinistas, en un enamoramiento del movimiento. Sale ese libro en 79, 80, sí, en pleno revolución. En plena revolución, donde él apoyaba a la izquierda y yo decía, pobres sandinistas, hay que ayudarlos. Si viera ahora al par de brujos santeros que están manejando Nicaragua, se vomitaría, moriría en sus propios vómitos. Y a Sergio Ramírez, el escritor contemporáneo más importante y Ernesto Cardenal, de Nicaragua, exiliado, expropiada su casa y demás, amigo de aquella época, porque ese contacto que hace Cortázar, esa historia me tocó conocerla, la hace a través de Sergio Ramírez. Fíjese, maestro, no, y Cortázar es una gran figura, Vargas Llosa, todos estos seres que fueron ligados a la Revolución Cubana, porque era el espíritu utópico cuando Fidel Castro estaba lleno de energía, lleno de dinámica, con rebeliones, planteando utopías que 20 años después todos esos mismos escritores se fueron yendo hacia atrás. García Márquez tenía fascinación por los grandes tiranos, le parecían verdaderamente interesantísimos. Su libro El otoño del patriarca es la revisión de estas personas. No tiene quien le escriba. El coronel no tiene quien le escriba. Esta impresionante línea de la fascinación de García Márquez con Fidel Castro. Y la relación personal de Fidel Castro y García Márquez. Estos señores representan una izquierda que le molesta mucho a Ron DeSantis. Es una izquierda que él no sabe que está absolutamente desaparecida, que ahora se llama latinoamericanismo, que es un populismo y que la literatura latinoamericana todavía sigue siendo vigente y con gran literatura y ya completamente desligada de la política. Vladimir Nabokov decía, no tenemos por qué los artistas dar ningún mensaje, no somos carteros, decía Nabokov, ¿sí? No es la labor de un artista, pero Cortázar, Fuentes, ellos respondían a las ideas como de Thomas Mann, de poder decir lo que uno pensaba, plantear lo que uno pensaba. Que no está mal, pero además
no estamos hablando de ninguna obra de propaganda. No, hombre, yo es creo que El amor en tiempos de literatura. cólera es la mejor, para mi opinión personal, me gusta más, incluso más que 100 años de soledad. Me parece una novela extraordinaria. La crónica de una muerte anunciada es una mezcla entre Los cuentos periodismo peregrinos. y literatura extraordinaria, tinísima. A ver, no pueden Lo que pasa es que acusar. Tina Modotti es miembro del Partido Comunista, amiga de Frida Kahlo, y Tina Modotti no es un gran personaje trascendente, de verdad, a nivel artístico, pero Elena Poniatowska... El personaje es interesante. El personaje se vuelve interesante porque representa una época de este país, pero que tampoco se nos olvide que Pinochet prohibió lo rojo y lo negro de Stendhal en Chile. La gran tentación de los grandes mandatarios ha sido provocar el silencio y la censura, como si con eso se pudiera parar todo. Borges decía, la censura es la madre de la metáfora, ¿sí? Las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay prohibieron las matemáticas modernas y la teoría de conjuntos allá en los años 70 porque como era de conjuntos socializaba el pensamiento. Pero bueno, así cuando comienzas a prohibir y comienzas en esta lógica, se llega a lógicas terribles. Ahora lo platicamos ayer y yo creo que es un tema que habrá que abordar mucho más y que nosotros como país no abordamos. ¿Cuáles son los límites, por ejemplo, con Peso Pluma, con otros, con cantantes, Natal Cano, que hacen apología del crimen o que tienen letras denigrantes, algunas denigrantes para las mujeres y demás? Para nuestra generación y para nuestra percepción. La censura no sirve, no, pero hombre. También, de alguna forma, también tienes que establecer cuáles son tus límites, aunque sea como Estado, no como ya en el ámbito privado es imposible establecerlo, pero como Estado ante esas expresiones. Libertad negativa, maestro, todo es posible. A los mexicanos, a Latinoamérica, y parece ser que ahora hasta los europeos, porque ahí les cae todo, la libertad negativa les está pareciendo muy atractiva, donde todo es posible. Mire, maestro, yo no creo que la censura solucione nada, no creo que el silencio solucione nada. Lo que pasa es que sí, la solución son los contrapuntos contra eso. No puedes matar eso pensando que no va a brotar otra cabeza de la hidra. Pero todo eso es producto de la pérdida de la educación, y la educación no es exclusivamente el nivel escolar, es el núcleo de la familia, la célula familiar que en este país ya reventó y que no puede contener ningún proceso. La célula familiar nuestra contenía, maestro, las madres paraban, contenían. Ahora las madres entran en complicidad por el cariño que le tienen a sus hijos y los hijos escuchan todo tipo de barbaridades, ven a los padres someter a violencia, son víctimas de una gran cantidad de cosas y ese germen se traduce en formas de expresividad artística. Y hay también un deterioro de la educación a secas. Bueno, no como la educación dices, como tal, la educación de colegio tiene un problema. No, a ver, veamos las pruebas PISA. Estamos en una situación catastrófica en términos educativas, hasta de comprensión de lectura, no solamente que eso de es lo más importante, la lectura de comprensión, maestro. No. Entonces, ahí se genera esta ruptura del tejido social, donde todas estas manifestaciones, en lugar de prohibir, tendrían que ser catalizadas y canalizadas con un elemento que sea su veneno, que es la educación, la búsqueda de valores, el hecho de la protección. ¿Qué necesita una sociedad? Amor y protección. ¿Qué necesita un niño? Amor y protección. Ese tipo de canciones no es que usted y yo seamos puritanos, podemos escuchar lo que sea, pero van acostumbrando a los seres humanos a que todo es posible, que no existe el límite en perjudicar, en entrar en espacios de molestia a otra persona. Hay letras agresivas, hay letras que casi tocan, hay seres humanos que con unas letras tan explícitas que ya no entran en la posibilidad de que sean consideradas como un movimiento artístico, son un movimiento cultural. Pero artísticamente, de acuerdo a nuestras percepciones, se queda muy bajo, pero lo que no podemos negar es que es un movimiento cultural, está reflejando algo. Esa música no es el diablo, es un síntoma de la enfermedad de la sociedad. No, y que tiene relación con también con las tendencias
educativas que están, es el origen, ahí está la fuente de esta nueva escuela mexicana, que es eliminar la meritocracia, eliminar los conocimientos, eliminar y que todo sea parejo. ¿Y que no hay calificaciones, no te puedo reprobar? Y a no eso le llaman igualdad, si no sabes si sabes o no sabes, no. Y entonces no es que elevas la calidad para que haya mayor igualdad en la calidad o en el mérito. Lo bajas y entonces es mucho más fácil que expresiones culturales, musicales, de todo tipo, de muy baja calidad pero muy explícitas, tengan mayor penetración que algo más elaborado, aunque tenga el mismo sentido erótico, sexual o político que le querramos. Alguna vez escuché en unas ideas de Javier Cercas, porque él estaba hablando de eso, recordaba a él a un filósofo italiano, Moliatti, que decía: si le estamos quitando a los seres humanos la posibilidad de la palabra refinada o de la idea que lo puede imaginar, lo estamos condenando a la cueva del mal gusto y le estamos cerrando y le estamos convirtiendo a su propia mente en una prisión donde ahí todo es violencia, porque están aislados. Es lo que este proceso de la red social provoca 4 cosas, maestro. Negación, lo que sale ahí se muere rápido, la gente no lo recuerda. Evasión, todo es gracia, todo es simpático, no hay el más mínimo elemento autocrítico. Te va dejando aislado porque eres tú solo con un teléfono y te hace profundamente crédulo, no tienes autocrítica. Eso provocan las benditas redes sociales. Si en un antro, como le llaman los jóvenes ahora, todos salen a bailar y a pegar de gritos con esas canciones de manera colectiva, porque parece ser que arman fiebres colectivas cuando esas canciones salen, no estamos ante un problema de gusto, estamos ante un problema de cambio de valores que no ha tenido una forma paulatina. Hemos ido del primitivismo a la decadencia sin pasar por el apogeo, maestro, ¿sí? Y entonces tenemos severos problemas, pero ¿cómo decirlo sin parecer usted y yo que somos puritanos y que no es un problema de percepción? ¿Sí me explico? Y no nos pueden acusar, no lo somos. Nos pueden acusar de muchas cosas menos de puritanos. Pero, Raúl, como siempre, muchísimas gracias, maestro Quintanilla. Gracias. Una visión oscura de la sociedad. Que la justicia no funciona. Como siempre, que ver, que oír y que leer este fin de semana. Que ver se estrena en cines, ya está en México en sistemas de streaming. Una gran película francesa, ganó la Palma de Oro en Cannes. Se llama Anatomía de una caída, que está nominada además a 5 premios Oscar. Algo de por sí notable en un film, en una película que no es estadounidense ni está hablada en inglés. Es una historia, es una película francesa, decíamos, es una historia que cuenta cómo una escritora intenta demostrar su inocencia en la muerte de su marido. Y además tiene un mérito, insisten los críticos en eso, en que invierte los roles tradicionales de las políticas policiales y de misterio. Hay, sin duda, que verla. Que oír se anunció que el próximo 3 de octubre estará en México, en el Foro Sol, el gran Eric Clapton, sin duda uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Desde 2001, Clapton no tocaba en México, se presentó en agosto del 21, ahí lo fuimos a ver, en el Foro Sol. Hay innumerables discos de Clapton, pero el año pasado salió uno fantástico, a mí me encanta, que se llama Nothing But the Blues, y es la grabación de unos conciertos que dio en la sala famosísima, también la Sala Fillmore en San Francisco entre el 8 y el 9 de noviembre de 1994. Es Clapton en todo su esplendor. Y que leer un libro pequeño pero de enorme intensidad, magníficamente bien escrito, de la ganadora del premio Nobel, la francesa también, otra francesa, Annie Ernaux. Se llama La Ocupación. Y como casi toda su obra, es un relato personal e introspectivo. Esta es una historia de una mujer, la misma autora, habla casi siempre de ella misma, que luego de una ruptura amorosa termina ocupada, dice ella, por sus celos y sus obsesiones. Son apenas 57 páginas, Viviana, de un texto sencillamente fantástico.
Pues Jorge, ya tenemos que leer, ahí está lo que nos estás recomendando esta semana. Descansa, tenga un gran fin de semana lleno de salud, de diversión, de felicidad y por supuesto lo invitamos a que se una a nuestras redes sociales. Ahí si está descansando el domingo puede ver los contenidos especiales de Todo Personal, simplemente escaneando el QR que aparece en pantalla y bueno, disfrute y pásela muy lindo. Bonito fin de semana, Jorge. Bonito fin de semana, bonita noche, gran fin de semana para todos ustedes y recuerde, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.